Un grupo de amigos decide ayudar a una compañera de clase tímida a conquistar a la persona que le gusta, pero en el camino, uno de ellos descubre que él también la ama. El ruido del aula era casi ensordecedor, con risas y charlas mezclándose en un alegre caos. Pero en lo más profundo de mí todo parecía lejano y silencioso. Yo estaba ahí, sentada en la última fila, mirando a Diego. Estaba apoyado en la mesa, rodeado por un grupo de amigos que reían y contaban historias divertidas. Su cabello castaño claro reflejaba la luz del sol que entraba por la ventana y su sonrisa era contagiosa. No podía quitarle los ojos de encima, aunque la inseguridad me consumía. «Mira a Beatriz, otra vez soñando despierta», susurró Clara, una de mis amigas más cercanas, con una mirada provocativa. Sentí que mi cara se calentaba y rápidamente desvié la mirada, concentrándome en mis cuadernos como si fueran la cosa más interesante del mundo. Clara siempre fue la más extrovertida del grupo. No tuvo miedo de exponerse, de declararse. Y por eso muchas veces la envidiaba. Pero en realidad, simplemente estaba asustado. Miedo a exponerme, a ser rechazado, a no ser lo suficientemente bueno para llamar la atención de alguien como Diego. «Vamos, Beatriz, declárate». «Uno sigue soñando con él», gritó Miguel, uno de mis amigos de la infancia, con una sonrisa alentadora. Miguel siempre estuvo a mi lado, el amigo leal que nunca me dejó. Pero en ese momento, su voz sonó como un eco lejano. Él no conocía la profundidad de mis sentimientos. Quería tener coraje, quería ser como Clara, pero la idea de declararme ante Diego me dejó paralizada. Los ojos de mis amigos estaban todos puestos en mí ahora. La presión aumentó. «Ve, es fácil. Solo hace falta que digas lo que sientes», insistió Clara, mientras los demás reían, divirtiéndose con la situación. Sentí que mi corazón se aceleraba y la inseguridad se convirtió en un nudo en mi garganta. Diego era el chico más popular del colegio y yo, la tímida Beatriz, era la niña invisible. «No lo sé», murmuré, mirando hacia abajo. Mi reflejo en el cuaderno mostraba a una chica de cabello castaño oscuro, con grandes ojos castaños llenos de dudas. ¿Qué pasa si no le agrado? ¿Qué pasa si me arriesgo y me lastimo? Nunca lo sabrás si no lo intentas, respondió Miguel, con la voz llena de comprensión. Estaré a tu lado pase lo que pase. Lo miré, agradecida por su amistad. En el fondo supe que Miguel siempre se preocupó por mí. Pero al mismo tiempo había algo en su mirada que me intrigaba. Era como si estuviera luchando contra algo, una emoción que no quería mostrar. Pero ahora no era el momento de pensar en eso. El foco estaba en Diego y en cómo podía declararme. Esa noche, después de la escuela, me senté frente al espejo de mi habitación y la suave luz de la lámpara iluminaba el espacio. Necesitaba ensayar. «Diego», comencé, tratando de emular la confianza que Clara siempre mostraba. «Me gustas. Me gustaría salir contigo». La voz sonaba extraña e insegura. Fruncí el ceño y respiré profundamente, intentándolo de nuevo. «Diego, eres increíble y realmente te adoro». Pero aún así, las palabras no parecían correctas. «Beatriz, necesitas relajarte. Esto es solo una conversación», me dije, tratando de encontrar coraje. Me miré al espejo e imaginé la sonrisa de Diego, el brillo en sus ojos. «Puedes hacerlo», murmuré, tratando de convencerme a mí mismo. Pero la verdad es que estaba aterrorizada. De repente, se abrió la puerta de mi habitación y entró Miguel, tocando suavemente la puerta. «¿Está todo bien, Beatriz?». Tenía una expresión de preocupación en su rostro. «Estuviste aquí solo durante mucho tiempo». «Solo ensayando», respondí, con una sonrisa nerviosa. «Estoy tratando de prepararme para hablar con Diego». «¿Puedo ayudar?», ofreció Miguel, su tono suave y alentador. Él siempre fue así, le gustaba apoyarme, incluso cuando no se lo pedía. «Tal vez, no lo sé». «Es que me pongo muy nerviosa», confesé sintiendo que mi corazón se aceleraba. «No sé cómo decirle lo que siento». «Mira, sé tú mismo».
Diego es genial y probablemente estará feliz de saber que te gusta, dijo Miguel, pero había algo en su mirada que me hizo dudar. ¿Qué pasa si no le agrado? Pregunté, con la voz temblorosa. ¿Qué pasa si me arriesgo y me lastimo? Beatriz, nunca lo sabrás si no lo intentas, repitió Miguel, sus palabras sonaron como un mantra. Se acercó y se sentó en el borde de mi cama. Estaré a tu lado pase lo que pase. Eres fuerte y admiro tu coraje. Gracias, Miguel. Siempre sabes qué decir, respondí, sintiendo calidez en mi corazón. Pero al mismo tiempo, una sombra de confusión se cernía sobre mí. ¿Por qué no podía ignorar la forma en que Miguel me miraba? No era solo un amigo preocupado, era algo más profundo. Me giro hacia él, tratando de entender. ¿Crees que debería hacer esto? ¿Declararte ante él? Pregunté, buscando la tranquilidad que necesitaba. Sí. Adelante. Nunca sabes lo que puede pasar si no lo intentas, insistió Miguel, pero había un brillo en sus ojos que me dejó confundida. Parecía nervioso, como si estuviera luchando contra sus propias emociones. Está bien, me declararé. Pero, ¿y si no funciona? Mi voz estaba llena de ansiedad. Entonces tendrás la oportunidad de seguir adelante y descubrir otras cosas, respondió Miguel, tratando de mantener la calma. Pero mientras hablaba, la expresión de su rostro delataba otra lucha interna. Quería saber qué pasaba por su mente, pero el miedo a arruinar nuestra amistad me mantuvo callada. Después de que Miguel se fue, me senté en el suelo de mi habitación, rodeada de almohadas, reflexionando sobre todo. La idea de declararme ante Diego era aterradora y excitante al mismo tiempo. La duda y la esperanza se mezclaron dentro de mí, creando un torbellino de emociones. Sabía que era hora de actuar. ¿Qué podría pasar? ¿Qué pasaría si, de alguna manera, finalmente pudieran verme? Al día siguiente, el ambiente en la escuela era eléctrico. La expectativa estaba en el aire y sentí que mi decisión estaba a punto de cambiarlo todo. Cuando entré a la habitación, vi a Diego riéndose con sus amigos. Mi corazón se aceleró. Fue él. Tuve que ser valiente. Mirando a Miguel, que estaba a mi lado, vi que él también parecía un poco nervioso. Era como si se estuviera preparando para algo, pero yo no sabía qué era. ¿Estás lista, Beatriz? Susurró Miguel, con la mirada fija en mí. Quería responder con confianza, pero todo lo que obtuve fue un leve asentimiento. La adrenalina corría por mis venas y supe que ese día todo cambiaría. La ansiedad se acumulaba en mi pecho, como si un torbellino de emociones estuviera a punto de explotar. Era el día de mi declaración a Diego, y la idea me emocionó y aterró al mismo tiempo. Mientras me preparaba, me miré al espejo y traté de practicar las palabras que había ensayado tantas veces. Diego, me gustas. Pero la voz sonaba extraña y distante. ¿Qué quería decir realmente? La sensación de estar a punto de exponerme por completo me dejó con mariposas en el estómago. Miguel, mi amigo de la infancia, estaba sentado en la cama mirándome con una mirada que mezclaba preocupación y apoyo. Él siempre ha sido mi refugio seguro, pero hoy sentí que también había un peso en su expresión. Beatriz, ¿estás bien? No tienes que hacer esto si no estás lista, dijo con voz suave y reconfortante. Pero lo quiero, Miguel. Lo necesito. Es ahora o nunca, respondí intentando transmitir confianza, aunque la inseguridad casi me hizo dudar. Se levantó y se acercó, poniendo una mano en mi hombro. El contacto fue familiar y me trajo algo de calma. Si me necesitas, estaré cerca. Solo llámame, dijo, animándome con su mirada sincera. Me invadió un momento de gratitud. Miguel siempre había sido quien creía en mí, incluso cuando yo dudaba de mí mismo. La campana del entretiempo resonó en toda la escuela y mi corazón dio un vuelco. Ya era hora. Con una última mirada a Miguel, que me animaba en silencio, caminé hacia el grupo donde estaba Diego. Estaba rodeado de amigos, riendo y hablando, como siempre. La forma en que los demás lo admiraban me hizo sentir aún más insignificante.
pero necesitaba hacer esto. Era mi momento. Hola, Diego. Llamé, tratando de sonar despreocupada, pero mi voz salió casi como un susurro. Se giró y, por un breve momento, nuestras miradas se encontraron. Una sensación de mariposas invade mi estómago y todo a mi alrededor parece desaparecer. Hola, Beatriz. ¿Qué pasa?, respondió, con una sonrisa que iluminó su rostro. Mi corazón se aceleró. ¿Era ahora o nunca? Yo, necesito decirte algo, comencé, pero antes de que pudiera continuar, fue interrumpido por uno de sus amigos, quien lo llevó a un lado, distrayéndolo. Sentí una punzada de frustración. La oportunidad se estaba escapando. Oye, Beatriz, ¿te importa si hablamos más tarde? Estoy un poco ocupado, dijo Diego, sin mirarme. El desprecio en sus palabras me golpeó como un golpe. ¿Qué estaba haciendo allí? Me estaba exponiendo a alguien que ni siquiera me notó. Miguel, que observaba la escena desde lejos, pareció notar el cambio en mi humor. Se acercó rápidamente colocándose a mi lado. Oye, Beatriz, vamos a caminar, sugirió, tratando de alejarse de lo que se estaba convirtiendo en una situación incómoda. Asentí, sintiendo la necesidad de alejarme de ese momento incómodo. Mientras caminábamos por los pasillos, la tensión entre nosotros crecía. Miguel no dijo nada, pero pude sentir la preocupación en sus ojos. Lo siento, yo solo, no sabía que él me ignoraría de esa manera, murmuré, tratando de entender la frustración que ardía dentro de mí. Hiciste lo que pensaste que era correcto. No te castigues por eso, respondió, pero su voz era tensa. Simplemente no quiero que te lastimes. No sé por qué me importa tanto su opinión, confesé mirando al suelo. Pero al mismo tiempo, es difícil no querer llamar la atención de alguien como él. Miguel se detuvo, se volvió hacia mí y me tomó de los brazos. Beatriz, eres increíble a tu manera. No necesitas su aprobación para ser quien eres, dijo, su sinceridad me hizo sentir un poco mejor, aunque el dolor del rechazo aún estaba fresco. Gracias, Miguel. Siempre sabes qué decir, murmuré, pero lo que realmente quería era que entendiera que incluso con sus palabras de apoyo, el dolor del rechazo todavía dolía profundamente. Mira, hagamos algo divertido. ¿Qué tal si vamos al café después de la escuela? Un chocolate caliente siempre ayuda, sugirió Miguel, tratando de cambiar el enfoque de la conversación. Le sonreí, agradecida por su intento de animarme. Sí, el chocolate caliente siempre ayuda, estuve de acuerdo, pero aún así, la sensación de que algo estaba cambiando entre nosotros flotaba en el aire. No sabía si era el rechazo lo que nos separaba o algo más profundo y confuso. En cuanto sonó el último timbre me despedí de Miguel y me fui a casa, pero el rechazo de Diego todavía resonaba en mi mente. Era como si estuviera atrapada en un ciclo de inseguridad, e incluso con Miguel a mi lado, no podía escapar del sentimiento de pérdida. Esa noche, mientras yacía en la cama, los pensamientos sobre Diego y la interacción decepcionante no me dejaban en paz. ¿Qué hice mal? ¿Debería haber sido más audaz? ¿O tal vez debería haberme contentado con ser simplemente el amigo invisible? Mi celular vibró al lado y vi que era un mensaje de Miguel. Hola, solo quería saber cómo te sientes. Estoy aquí si necesitas hablar, escribió. Sentí un calor en mi pecho. Miguel siempre estuvo ahí para mí y esa constancia me reconfortó. Estoy bien. En realidad, estoy un poco cansada y confundida, respondí, dudando en compartir plenamente lo que sentía. Gracias por hoy. Si me necesitas, házmelo saber. Sabes que puedes contar conmigo, respondió rápidamente. Me preguntaba si realmente entendía cómo me sentía. La amistad que compartíamos era muy fuerte, pero ahora había una fractura que no sabía cómo reparar. Al día siguiente, fui a la escuela con el corazón apesadumbrado. El rechazo todavía me dolía, pero la mirada preocupada de Miguel me recordó que no estaba sola. Cuando lo conocí, la sonrisa que me dio fue como un rayo de sol en un día nublado. ¿Listo para el chocolate caliente más tarde?, preguntó, tratando de animarme. Asentí,
pero una parte de mí estaba distante, atrapada en pensamientos sobre Diego y la forma en que me trataba. Durante las clases intentaba concentrarme, pero la imagen de Diego y su desprecio permanecía en mi mente. Miguel, al notar mi distracción, se inclinó para susurrar: «Oye, no dejes que te deprima. Eres mucho más que eso». Sonreí, pero sus palabras no pudieron borrar el dolor que todavía sentía. Con cada mirada que intercambiaba con Diego, crecía la sensación de indefinición. Quería llamar la atención, no solo como amigo. Quería que me vieran como alguien que valía la pena. Tan pronto como llegó el descanso, decidí tomarme un descanso y salí al patio. Necesitaba un momento a solas para respirar y tratar de organizar mis pensamientos. El sol brillaba, pero no podía sentir su luz. Fue entonces que escuché voces familiares y me di cuenta de que Diego y sus amigos se acercaban. El corazón volvió a acelerarse. «Mira quién está aquí, Beatriz», dijo entre risas uno de los amigos de Diego. Sentí que mi cara se calentaba y la vergüenza me invadió. Quería desaparecer. «Hola, Beatriz», dijo Diego, pero no había calidez en su voz. Simplemente estaba siendo educado, como si siguiera el protocolo. «¿Cómo estás?» «Estoy bien», respondí, tratando de no dejar que se notara la inseguridad. Pero pronto la conversación fue interrumpida por otro amigo que hizo una broma y me di cuenta de que estaba allí como un espectador invisible. Cuando finalmente logré reencontrarme con Miguel, se dio cuenta de que algo andaba mal. «¿Qué pasó?» «¿Parecías incómodo?», preguntó, con clara preocupación en su rostro. Diego me volvió a ignorar. «Yo solo, no sé lo que estoy haciendo, Miguel», confesé, sintiendo crecer la frustración. «Beatriz, no tienes que preocuparte por él. Eres mejor que eso», dijo, y yo quise creerlo. Pero la verdad es que Diego tenía el poder de hacer que mi corazón se acelerara y se rompiera al mismo tiempo. El día pasó lentamente y la idea de encontrarme con Miguel para tomar un chocolate caliente se convirtió en lo único que realmente me emocionaba. Cuando finalmente llegó el momento, fui al café de la escuela y Miguel ya estaba allí esperándome. «Hola. Te traje un regalo», dijo, sosteniendo un trozo de pastel de chocolate. «Creo que esto te ayudará a mejorar tu día». «Eres la mejor», sonríe agradecida. La calidez de su presencia fue reconfortante y, a mi lado, me sentí un poco más fuerte. Mientras hablábamos y compartíamos risas, me di cuenta de que a pesar de toda la confusión que sentía por Diego, el día después de mi declaración a Diego fue un torbellino de emociones. Me sentí como si me hubiera tragado un gran vacío, un espacio vacío que antes estaba lleno de sueños y esperanzas. Cuando entré a la escuela, todavía me dolía el recuerdo de su mirada desdeñosa. Me sentí tan pequeña, tan insignificante. Lo único que me dio un poco de consuelo fue la presencia de Miguel, pero incluso su compañía se sintió diferente. Podía sentir la tensión entre nosotros, como si se estuviera formando un abismo y no sabía cómo cruzarlo. Miguel estaba sentado en la mesa de la cafetería, con los ojos fijos en su plato de comida, como si eso pudiera distraerlo de los pensamientos que lo consumían. Me acerqué vacilante, sintiendo el peso del rechazo seguirme. «Hola, Miguel», comencé, tratando de sonar despreocupada. Levantó la vista y por un breve momento vi el dolor reflejado en ellos. Era como si estuviera luchando contra una tormenta interna. «Hola, Beatriz. ¿Cómo estás?», preguntó, pero su voz era baja, casi como un susurro. «Estoy tratando de lidiar con todo esto», respondí, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos. «¿Y tú?». «Estoy bien». Desvió la mirada, la frustración evidente en su tono. La conversación entre nosotros se estaba convirtiendo en un campo minado, lleno de palabras no dichas y emociones reprimidas. La verdad es que sentí que Miguel quería decirme algo importante, pero estaba atrapado en su propia batalla interna. Decidí que necesitaba algo de tiempo para pensar, así que me despedí y fui a buscar a mis amigos. Durante la clase de matemáticas, mientras el profesor hablaba de ecuaciones, mi mente divagaba. Mis pensamientos se dirigieron a Diego y su manera despreocupada, como si nada importara. No podía entender cómo alguien tan frío podía ser tan atractivo.
¿Qué vi en él? ¿Por qué mi corazón todavía palpitaba al pensar en él, incluso después de su rechazo? Al terminar la clase me encontré nuevamente con Miguel, esta vez en el pasillo. Estaba hablando con un amigo y dudé antes de acercarme a él. Pero, cuando vi la mirada preocupada de Miguel, decidí que no podía alejarme de él. Él siempre ha sido mi refugio seguro. Miguel. Llamé, tratando de sonar emocionado. Se dio la vuelta y una leve sonrisa apareció en su rostro. Hola, Beatriz. ¿Estaba pensando? Dudó y pude sentir la tensión en el aire. ¿Qué vas a hacer ahora? No sé. Intentando seguir adelante, supongo. Sentí un nudo en la garganta. No puedo quedarme con esto. Miguel frunció el ceño, como si quisiera protestar, pero en ese momento su amigo lo interrumpió. Oye, Beatriz. ¿Hacemos algo genial después de la escuela? Preguntó emocionado. Dudé un poco. La verdad era que quería escapar, distraerme, pero no quería dejar atrás a Miguel. Me miró con una expresión que mezclaba alivio y preocupación. Va a ser divertido, Beatriz. Necesitas distraerte, lo animó. Está bien, iré. Respondí con una sonrisa forzada. Pero solo si vienes tú también, Miguel. Dudó de nuevo, pero finalmente aceptó, y eso hizo que mi corazón se calentara un poco. Sabía que él también estaba luchando con sus sentimientos, pero la amistad aún era lo suficientemente fuerte como para mantenernos juntos, aunque fuera por un hilo. La tarde pasó borrosa. Estar con mis amigos fue bueno, pero no lo suficiente como para borrar el dolor del rechazo. Cuando llegué a casa todavía no podía sacarme a Diego de mi mente. Y fue entonces cuando decidí que necesitaba desahogarme con alguien que entendiera. Cogí el teléfono y llamé a Sofía, mi mejor amiga. Hola, Bia. Respondió ella con voz emocionada. Sofía, necesito hablar contigo. Se trata de Diego, comencé, y pronto me di cuenta de que ella estaba prestando atención. ¿Qué pasó? Te declaraste, ¿verdad? Parecía ansiosa. Sí, y me rechazó. Tenía tanto frío. Y ahora no sé qué hacer. Las palabras salieron como un arrebato, y pude sentir que la presión se aliviaba un poco. Ay, Biaga, lo siento. Mereces a alguien que te valore. No te preocupes por él. Su tono era alentador, pero yo todavía estaba luchando contra el dolor. Lo sé, pero es difícil. Me siento tan confundido. ¿Y Miguel? Él es diferente. Siento que está distante. La tristeza volvió a instalarse en mi pecho. Es comprensible. Debe estar preocupado por ti, pero también debe sentir algo más. Necesitas hablar con él, sé honesto. Dijo Sofía, como si hubiera encontrado la solución mágica a todos mis problemas. ¿Crees que debería hacerlo? Pregunté, vacilante. Con seguridad. Si no hablas, todo seguirá así. Y no quieres perder la amistad de Miguel, ¿verdad? No, no quiero. Él es importante para mí. Realmente no quería perder a Miguel. Entonces adelante y habla con él. Entonces, cuéntamelo todo. Finalizó Sofía, y su confianza me dio coraje. Colgué el teléfono con una sensación de determinación. Necesitaba ser honesto con Miguel antes de que fuera demasiado tarde. Él siempre estuvo ahí para mí y no quería que el miedo arruinara nuestra amistad. Al día siguiente me encontré con Miguel en el recreo y la tensión entre nosotros era palpable. Lo que realmente quería era que me mirara a los ojos y me dijera todo lo que estaba sintiendo. Pero en cambio, simplemente intercambiamos miradas nerviosas, como dos extraños que se conocen desde hace años. Miguel, ¿podemos hablar? Le pregunté y él dudó, pero asintió. Nos dirigimos a un rincón tranquilo de la escuela, lejos de miradas indiscretas. Sentí que mi corazón se aceleraba, pero necesitaba ser fuerte. Miguel, empecé, pero no sabía cómo continuar.
Beatriz, me interrumpió, y me di cuenta de que ambos estábamos en el mismo barco. Sé que las cosas han cambiado entre nosotros y no quiero que eso arruine nuestra amistad. Las palabras salieron apresuradamente, pero no quería que sintiera que estaba huyendo de algo importante. Yo tampoco quiero. Miró hacia abajo, claramente luchando con sus propios sentimientos. Es solo que no sé cómo afrontarlo. Siempre he estado aquí para ti, y ahora, verte lastimado. Me duele. Miguel, siempre has sido mi mejor amigo. No quiero perder esto. Dije, tratando de mantener la voz firme. Pero tampoco quiero dejarte fuera de mis sentimientos. Levantó la vista y su rostro reflejaba una mezcla de confusión y esperanza. ¿Aún te gusta Diego?, preguntó, y el dolor en su voz era claro. No sé. Eso pensé, pero después del rechazo, solo estoy tratando de entender. Lo que realmente siento es que, eres importante para mí. Respiré hondo, tratando de ser honesto. Miguel guardó silencio y su mirada se suavizó. Era como si le quitaran un peso de encima. Beatriz, comenzó, pero sonó el timbre interrumpiendo el momento. ¿Hablamos más tarde?, le pregunté, y él asintió. La tensión entre nosotros aún era palpable, pero ahora había esperanza de que pudiéramos solucionarlo todo. Ese día fue un paso hacia algo nuevo, algo que no sabía si era amistad o algo más. Pero estaba dispuesto a descubrirlo. La verdad es que Miguel siempre estuvo a mi lado, y tal vez fue la respuesta que estuve buscando todo el tiempo. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas de la escuela, creando patrones de baile en el suelo del pasillo. Yo estaba apoyada contra la pared, observando a Beatriz y Diego hablando animadamente. Mi corazón latía salvajemente dentro de mi pecho. La escena era casi cruel. Ella, con su sonrisa radiante, parecía tan ligera, tan feliz. Y él, Diego, el chico más popular y, a la vez, más superficial que conocí. Me preguntaba qué veía ella en él. ¿Por qué estás tan callado, Miguel?, preguntó mi amigo Carlos, interrumpiendo mis pensamientos. Se siente como si estuvieras en otra dimensión. Es solo que, estoy pensando, respondí, tratando de ocultar la inquietud que me consumía. Beatriz y Diego parecen muy cercanos. Carlos alzó una ceja. ¿Estás celoso? Es solo una amistad. No es eso. Es solo que, me preocupo por ella. Ella merece a alguien que la trate bien. Sabes que a ella le gusta, ¿verdad? No tiene sentido preocuparse, dijo Carlos, encogiéndose de hombros. Pero sabía que no era solo eso. Beatriz siempre ha sido especial para mí y ver su felicidad en manos de otra persona me rompió el corazón. Decidí que necesitaba hablar con ella. En cuanto sonó el timbre que anunciaba el final del descanso, seguí a Beatriz hasta el salón. Estaba muy emocionada, contando historias sobre sus conversaciones con Diego a sus amigos. Me acerqué a ella y respiré profundamente. Oye, Beatriz, ¿puedo hablar contigo?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Se dio la vuelta y su expresión de alegría se disipó rápidamente. Por supuesto, Miguel. ¿Qué pasa? Sobre ti y Diego. Comencé, pero la vacilación la hizo fruncir el ceño. ¿Qué pasa con eso? Él es genial y nos llevamos bien, respondió ella a la defensiva. ¿Pero no ves cómo es él? No te trata como te mereces. La frustración comenzó a mostrarse en mi voz. Es simplemente un chico popular, Beatriz. No es lo que piensas. No sabes de lo que estás hablando. Me hace reír, y a mí, me gusta. Ella se cruzó de brazos, mostrando que se estaba cerrando a lo que estaba diciendo. ¿Entonces preferirías tener eso que tener un amigo que realmente se preocupa por ti? La ira empezó a apoderarse de mí. Solo quiero que seas feliz. No puedes decidir esto por mí, Miguel. Alzó la voz y me di cuenta de que estábamos discutiendo. A veces parece que solo te importa controlarme. ¿Control? Eso no es todo.
Solo estoy tratando de protegerte. Las palabras salieron con más fuerza de la que pretendía, pero la verdad era que estaba cansado de ver a Beatriz engañarse con alguien que no la valoraba. La sala comenzaba a llenarse de estudiantes y noté que nuestra conversación atraía miradas curiosas. Decidí alejarme, pero antes de que pudiera hacerlo, Beatriz me agarró del brazo. No puedes irte así, Miguel. ¿Qué está pasando entre nosotros? Parecía confundida y la mirada en sus ojos me angustió. Yo solo necesito algo de tiempo, respondí, alejando mi brazo de su agarre. Necesitamos algo de espacio. Ella me miró, con el dolor escrito en todo su rostro. ¿El espacio? ¿Por Diego? Esto es ridículo. Pensé que me apoyarías. Y así salí de la habitación, sintiendo el dolor de la distancia que acababa de crear. Cada paso que di fue como una puñalada en el corazón. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la amistad que siempre habíamos tenido parecía desmoronarse ante mis ojos? La verdad era que no sabía cómo manejar la situación. Lo que sentía por Beatriz iba más allá de la amistad y eso solo complicó todo más. Durante los días siguientes, la tensión entre nosotros fue palpable. Beatriz parecía más cercana a Diego y yo me sentía cada vez más perdido. Cada vez que la veía reír con él, era como si una parte de mí se hiciera añicos. Intenté actuar con normalidad, hablando con otros amigos, pero su presencia siempre me llamaba. Fue un viernes por la tarde, después del último periodo de clases, que decidí que necesitaba hablar nuevamente con Beatriz. Mi corazón estaba apesadumbrado, pero sabía que no podía seguir así. La encontré sola en el patio, sentada en un banco, mirando al suelo. «Hola, Beatriz», comencé, vacilante. «¿Podemos hablar?». Levantó la cabeza y su mirada era una mezcla de sorpresa y tristeza. «Miguel. No sé si es una buena idea. Solo quiero entender lo que está pasando. Siento que nos estamos distanciando», le expliqué, tratando de contener la emoción en mi voz. «Y no quiero que eso suceda». «Yo tampoco quiero, pero debes entender que me gusta Diego. Él me hace sentir especial», dijo, y vi la determinación en sus ojos. «¿Pero no te das cuenta de que tal vez él no sea la persona adecuada para ti? Podría lastimarte», mi voz se elevó involuntariamente. «Te mereces a alguien que realmente te valore». «¿Pero quién dijo que puedes decidir eso por mí?». Ella se puso de pie, con la frustración apoderándose de ella. «Estás siendo egoísta, Miguel». «¿Egoísta? Solo intento protegerte. Eso es lo que hacen los amigos». El tono de la conversación se estaba volviendo más intenso y supe que necesitaba controlarme. «Pero no puedes ser el controlador de mi vida. Quiero descubrirlo por mí mismo. Y si quiero estar con Diego, ese es mi problema». Sus palabras fueron como puños y me sentí completamente impotente. «Solo te vas a hacer daño, Beatriz». «No lo veo», le confesé con la voz quebrada. «No puedo quedarme aquí y ser solo un amigo, sabiendo que podría salir lastimado». «Entonces, ¿qué quieres? ¿Que te elija a ti antes que a él? Eso es injusto». Ella se cruzó de brazos, su expresión era una mezcla de dolor e ira. «Yo solo quiero que seas feliz. Y por favor no te lastimes», dijo, sintiendo que las lágrimas amenazaban con escaparse. «Me preocupo por ti, más de lo que crees». El silencio se cernió entre nosotros. Beatriz me miró confundida. Sus ojos estaban llenos de emociones encontradas. «Miguel, no sé qué hacer. Estoy muy confundido. Sé que lo eres, y yo también. Es solo que yo, no puedo ser simplemente tu amigo. No puedo». La sinceridad de mis palabras hizo que el aire se sintiera pesado. «Siento algo mucho más fuerte y me duele cuando te veo con otra persona». Ella dudó, pareciendo procesar todo lo que había dicho. «Yo, no sabía que te sentías así», murmuró, apenas audible. «Me siento así desde hace mucho tiempo, pero no sabía cómo decírtelo. No quiero que nuestra amistad se pierda, pero tampoco puedo ignorar lo que siento», confesé.
La vulnerabilidad se hace presente. Yo, no sé qué decir, dijo Beatriz, su expresión se suavizó. Todo esto es muy complicado. Si necesitas tiempo para pensar, lo entiendo. Pero debes saber que estoy aquí, siempre lo estaré. Me alejé un poco, dándole espacio para procesar todo. Lo que no sabía era que ese momento sería un punto de inflexión para ambos. El silencio volvió a instaurarse, pero ahora estaba lleno de una profunda comprensión. Esperaba que Beatriz pudiera ver más allá de Diego y reconocer lo que tenía frente a ella, una amiga que siempre estuvo a su lado, dispuesta a amarla genuinamente. Pero al mismo tiempo, sabía que este era un viaje que tendría que emprender sola. Las últimas semanas han sido un torbellino de emociones. Cada día que pasaba, la distancia entre Beatriz y yo parecía aumentar, como si se hubiera formado una barrera invisible entre nosotros. La culpa me consumió. ¿Cómo pude dejar que todo llegara a este punto? La amistad que siempre habíamos valorado estaba ahora en riesgo debido a sentimientos tan confusos y complicados. Sabía que necesitaba tiempo para pensar, pero tampoco podía evitar la sensación de que la estaba perdiendo. Caminé hasta nuestro lugar habitual, un pequeño banco debajo de un árbol en el parque al que solíamos ir. El lugar aún tenía la misma tranquilidad, pero el ambiente estaba cargado del dolor de la incertidumbre. Me senté, observando las hojas que se agitaban suavemente con el viento, tratando de encontrar algo de claridad en medio del caos que se había instalado en mi mente. Mirando hacia el cielo soleado, fui interrumpido por voces familiares. Eran Beatriz y algunas de sus amigas, riendo y hablando. El sonido de tu risa era como música que no podía ignorar. El corazón se apretó dentro de mí. Quería correr hacia ella, abrazarla y decirle que todo estaría bien, pero el recuerdo de nuestra última conversación me hizo dudar. «Hola, Miguel», exclamó Beatriz, cuando finalmente me vio. Ella sonrió, pero había algo en su mirada que me hizo sentir como si su felicidad fuera solo una fachada. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Solo estaba pensando», respondí, tratando de mantener mi voz neutral. «¿Y tú?» «Solo un rato con amigos», dijo, pero su expresión parecía distante. «Estamos pensando en ir al cine más tarde, ¿quieres venir?» La idea de pasar tiempo con ella me excitaba, pero al mismo tiempo me invadía una ola de inseguridad. «No lo sé, tal vez. No sé si sería una buena idea en este momento». Beatriz frunció el ceño, claramente confundida. «¿Por qué no? Somos amigos, ¿verdad? No necesitamos dejar, bueno, ya sabes, la situación entre nosotros se interpone en el camino». «¿Pero puede ser así?», pregunté, la frustración comenzaba a crecer. «No podemos simplemente fingir que no pasó nada. Soy incapaz». Ella suspiró, mirando hacia abajo. «Tampoco quiero que esto nos separe. Pero todo es tan complicado, Miguel». «Y Diego», interrumpí, sintiendo la ira hervir en mí. «¿De verdad crees que es un verdadero amigo? Él no hizo nada malo, Miguel. Solo está tratando de ser amable conmigo». El tono de su voz era defensivo y eso me irritó aún más. «¿Legal? ¿Realmente crees eso?» No pude contener mi indignación. «Él solo quiere jugar con tus sentimientos, Beatriz. Para él todo es un juego». Ella abrió la boca para protestar, pero continué. «Él no se preocupa por ti. Solo le interesa divertirse, tener a la chica más popular a su lado. Y tú, por alguna razón, todavía estás encantado con todo esto». Beatriz me miró con una mezcla de tristeza y rabia. «No sabes de lo que estás hablando. No es justo que me ataques por cómo te sientes. Solo quería que todo volviera a ser como antes». «¿Cómo antes?», pregunté, con amargura en mi voz. ¿Quieres volver a esa época en la que te veía como amiga, mientras tú sueñas con un chico que no te valora? ¿De verdad crees que esto es lo que te mereces?». Ella permaneció en silencio, mirando al suelo. El sol brillaba intensamente, pero no podía sentir su calor.
Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios y la imagen de Diego, con su modesto encanto, parecía seguirme como una sombra. Necesitaba confrontarlo, necesitaba saber por qué su actitud hacia mí había cambiado tan drásticamente. Ya no bastaba con esconderme detrás de mi timidez o de las expectativas de los demás. Cuando finalmente lo encontré, estaba rodeado por un grupo de amigos, riendo y bromeando. Esas risas fueron como puñaladas en mi corazón. Respiré hondo, intenté reunir coraje y me acerqué. Cuando me vio, sonrió descuidadamente, pero había algo falso en esa sonrisa. «Hola Beatriz, ¿qué hay de nuevo?», preguntó, como si no me hubiera rechazado semanas atrás. «Diego, tenemos que hablar», dije, esforzándome en que mi voz no mostrara el nerviosismo que me consumía. Sus amigos intercambiaron miradas confusas, pero él solo levantó una ceja. «Claro, vámonos». Se alejó del grupo y mi corazón se hundió. Era ahora o nunca. «Mira, no entiendo por qué me trataste de esa manera». Me acerqué y en lugar de ser honesto, simplemente te reíste de mí, dije, tratando de mantener la voz firme, pero el dolor seguía ahí. Se cruzó de brazos, echando un vistazo rápido a sus amigos que nos observaban desde la distancia. «Beatriz, sabes que no soy ese tipo de persona. Yo simplemente, no estaba lista para esto. Y, sinceramente, no te veo de esa manera». Sus palabras fueron como un golpe. «Entonces, ¿nunca me respetaste? ¿Estabas bromeando?» «No fue eso», respondió, pero la falta de sinceridad en su voz me hizo creer que las palabras estaban vacías. «Eres una buena chica, pero, eso es todo. No tengo ningún interés». La ira y el dolor se mezclaron dentro de mí y no pude contenerme. «Eres un cobarde, Diego. No tienes el coraje de afrontar tus sentimientos y, en cambio, eliges ignorarme. No soy un trofeo para que lo muestres cuando quieras, soy una persona y merezco respeto». Parecía sorprendido, pero pronto su expresión se endureció. «Si eres así, tal vez sea mejor que no nos acerquemos. Te estás metiendo en problemas por nada». Esas palabras fueron el colmo. Respiré hondo, intentando controlar las lágrimas que amenazaban con escaparse. «Me estoy alejando de ti. Este juego se acabó. Espero que algún día aprendas a ser una mejor persona». Y con eso, le di la espalda y decidí que era hora de buscar la verdad sobre mis sentimientos por Miguel. Después del enfrentamiento, el patio se sentía vacío, incluso con todos los estudiantes a mi alrededor. Necesitaba a Miguel. Él siempre fue mi refugio seguro, la persona en quien podía confiar. Caminé hasta el árbol donde solíamos pasar horas hablando, esperando que él estuviera allí. Cuando lo vi sentado con los hombros caídos y la expresión pensativa, mi corazón se hundió. Levantó la vista y, cuando me vio, una mezcla de alivio y preocupación se apoderó de su rostro. «Beatriz», dijo, levantándose rápidamente. «¿Estás bien?» «Yo, necesitaba confrontar a Diego», respondí, con la voz temblorosa. «Y ya no quiero estar cerca de él. No merece mi amistad». Miguel se dio cuenta de la intensidad de la situación. «¿Y tú? ¿Cómo te sientes ahora?» Me senté bajo el árbol y la sombra me proporcionó un consuelo momentáneo. «Estoy confundido, Miguel. Pensé que mis sentimientos por él eran reales, pero ahora me doy cuenta de que estaba más atrapado en la idea de él que en él. Y tú siempre estuviste aquí, apoyándome, y yo no lo vi». Se acercó y se sentó a mi lado. «Solo quiero que seas feliz, Beatriz. Pero no puedo seguir viendo cómo te lastima a alguien que no lo merece». «Yo tampoco quiero lastimarte», dije, mirándolo. «Siento que nuestra amistad está cambiando y no sé cómo afrontarlo». Miguel suspiró, pareciendo reacio a continuar. «Tengo algo que decirte, pero no quiero que ponga en riesgo nuestra amistad. Lo último que quiero es perderte». «Puedes decírmelo, Miguel». «Necesito saber», le pregunté, sosteniendo su mano. Dudó, mirándose las manos antes de finalmente encontrar el coraje. «Beatriz, me gustas».
El vacío entre nosotros parecía expandirse con cada palabra no dicha. Finalmente dijo, creo que necesitamos algo de tiempo. Pensar. Para entender lo que realmente sentimos. Esas palabras cortan como un cuchillo. ¿Quieres alejarte de mí, después de todo lo que hemos pasado juntos? Mi voz tembló y me sentí perdida. No es eso, Miguel. Solo, necesito tiempo para entender todo esto. Tú también. No sé si puedo mantenerme alejado de ti, admití, mientras la desesperación comenzaba a abrumarme. Eres importante para mí. Y tú eres importante para mí, pero necesito claridad. No podemos dejarnos llevar por esto sin pensar. Su mirada era firme, pero había una debilidad en su voz que reconocí. Ella también resultó herida. Si es lo que quieres, entonces lo respetaré. Pero por favor no te dejes manipular por Diego. Él no es quien crees que es. Mi voz estaba llena de emoción y sabía que cada palabra contaba. Beatriz asintió lentamente, con una mirada triste en sus ojos. Prometo que lo pensaré. Y sobre nosotros. Dicho esto, nos alejamos, sintiendo cada uno el peso de la decisión que acabábamos de tomar. El silencio que siguió fue ensordecedor. En los días siguientes vi a Beatriz alejarse cada vez más y Diego parecía estar siempre cerca, como una sombra que no se disipaba. Intenté concentrarme en mis estudios, pero mi mente se desvió hacia ella y cómo estaba lidiando con todo. Lo que más me molestó fue la posibilidad de que Diego estuviera manipulando la situación, tratando de alejarla de mí, y eso me hizo aún más decidido a enfrentarlo. Un día, mientras caminaba por el pasillo del colegio, vi a Beatriz riéndose con Diego. La forma en que la miró, como si la estuviera elogiando, me hizo sentir un nudo en el estómago. No podía quedarme quieta, no podía permitir que siguiera haciéndole esto. Oye, Diego. Llamé, acercándome a ellos. La confianza que intentó transmitir era una fachada. Necesitamos hablar. Diego me miró y su sonrisa se desvaneció. ¿Sobre qué, Miguel? Acerca de Beatriz. Mi tono fue más firme de lo que pretendía, pero no pude controlar la ira que surgió. Tienes que dejar de jugar con sus sentimientos. Él soltó una risa baja, su mirada desdeñosa. ¿Para jugar? Miguel, ¿de verdad crees que estoy bromeando? Estoy interesado en ella. A diferencia de ti. Esas palabras me cortaron como una espada. ¿No te gusta a ella? Solo quieres su atención porque es divertido. No me importa lo que ella realmente sienta. ¿Y te importa? ¿Desde cuándo te convertiste en su protector? Diego se acercó a mí, con provocación en sus ojos. ¿Quién crees que eres para decirle lo que debe o no debe hacer? Alguien a quien realmente le importa. Respiré profundamente, tratando de mantener la compostura. Alguien que la conozca mejor que tú. Ella merece más que ser un trofeo para que puedas lucirlo. Diego sonrió, pero no era una sonrisa genuina. Era la sonrisa de alguien que sabía que estaba jugando con ventaja. Simplemente estás celoso, Miguel. Eso es todo. Puedes intentar protegerla, pero al final ella elegirá quién la hace sentir especial, ¿y adivina qué? No eres tú. Esas palabras resonaron en mi mente y la ira se convirtió en determinación. No podía dejar que Diego manipulara así a Beatriz. Si estaba confundida, necesitaba ayudarla a ver la verdad. No dejaría que Diego la usara como pieza de su juego. No dejaré que le hagas esto, declaré, mirándolo a los ojos. Si no la respetas, expondré tu verdadero rostro. No soy solo un amigo, soy alguien que realmente te ama. Diego vaciló, pero pronto recuperó la postura. ¿Crees que a ella le importaría cómo te sientes? Eres solo el amigo que siempre estuvo en las sombras. Puedes mantener tus ilusiones. Pero en ese momento, no me importaba lo que pensara. Sabía que tenía que luchar por Beatriz, por nosotros. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para demostrarle que estaba aquí, que importaba.
y que, sobre todo, la respetaba. El aire era denso, casi palpable, mientras caminaba hacia el patio de la escuela. Más que como amigo. Siempre me gustó. Y me duele verte involucrarte con Diego. Sus palabras resonaron en mi mente. Fue como si se hubiera encendido una luz. La confusión comenzó a disiparse y me di cuenta de que mis sentimientos por Miguel eran más profundos de lo que había admitido. A mí también me gustas, Miguel. Estaba tan perdida que no me di cuenta antes. La tensión entre nosotros era palpable y el aire parecía vibrar con la intensidad del momento. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, con esperanza en sus ojos. Podemos comenzar con una conversación honesta y ver a dónde nos lleva. No quiero perderte, pero tampoco quiero ocultar más cómo me siento, dije, sintiendo que me quitaban un peso de encima. Miguel sonrió, una sonrisa real que iluminó su rostro. Entonces, intentemos esto. Ambos nos lo merecemos. Y allí, bajo la sombra de ese árbol, finalmente hablamos abiertamente, disculpándonos, reconociendo la importancia que tenemos en la vida del otro. El tiempo pareció detenerse mientras compartíamos nuestros miedos, esperanzas y la posibilidad de un futuro juntos. A partir de ese momento las cosas cambiaron. Diego se convirtió en un recuerdo lejano, mientras que Miguel se convirtió en el centro de mi mundo. El amor que crecía entre nosotros era fuerte y la amistad que habíamos construido a lo largo de los años ahora se estaba transformando en algo mucho más hermoso. Cuando finalmente terminó la escuela por ese día, salimos juntos, de la mano, sin miedo a lo que los demás pudieran pensar. Diego nos miraba de lejos con expresión confusa. Se dio cuenta de que había perdido la oportunidad de tener algo verdadero, mientras finalmente encontramos lo que siempre estábamos buscando. Miguel se volvió hacia mí, con un brillo en los ojos. ¿Estás listo para esto? Lo soy, respondí, y antes de darme cuenta, él me acercó más y sus labios encontraron los míos en un suave beso. Fue un beso lleno de promesa y un nuevo comienzo, un momento que selló nuestra amistad ahora transformada en amor. Y así, bajo el cielo del atardecer, dejamos atrás el pasado y abrazamos un futuro lleno de posibilidades, donde el amor y la amistad se entrelazan armoniosamente.